En el capítulo anterior de Caminando el Mundo les compartimos cómo es un día de van life en Estados Unidos. Hicimos ruta, cargamos combustible, hicimos las compras, cargamos agua, vaciamos los tanques en una dump station, volvimos a hacer ruta, fuimos a una lavandería y también lavamos a Blanquita. Y aunque teníamos como plan llegar a la ciudad de Santa Fe, se imaginarán que no nos dio el tiempo. Así que en este video nos ponemos ese objetivo y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo. Hoy nos levantamos temprano, ahora creo que son las 10, 11 de la mañana, ya desayunamos, hicimos todo, pero no hemos salido a la ruta porque miren quién viene ahí. Belu saliendo de la lavandería otra vez. A esta altura ya te podemos decir la loca de la lavandería, creo. Es que esa lavandería fue muy cómoda. Ayer queríamos lavar esto, pero ya estábamos sobre la hora del cierre y ya no se podía. Así que, ¿qué aprovechaste? ¿Para lavar todas las mantas? Las dos mantas que estamos usando ahora, que es la Polar y esta de lana. Esta les habíamos contado que tenía olor a humedad. ¿Cómo quedó? No, quedó muy bien. Porque fuimos a comprar además estas hojitas que tienen perfumito y las tenés que meter en la máquina de secado, entonces se secan y le dejan el perfumito. Bueno, ahora sí podemos salir a la ruta. Vamos a salir a la ruta. Salimos a la ruta y nos encontramos con esas montañas de fondo que creemos están nevadas. Fíjense que arriba se ve como blanco, de este lado también. O tienen un glaciar o nieve. Sí, o no sé qué puede haber en la cima de una montaña que sea blanco. Nos sorprende porque hace rato que no vemos nieve, primero. Creo que la última vez fue en el Nevado del Cocuy, en Colombia. Pero viene habiendo noches muy frescas, 0 grados, ayer hubo 3 grados. Y acá empieza, creo que las rocosas estadounidenses, no sé si son las rocosas, pero sí sé que ya empieza esa cadena montañosa que tiene mucha altura, o sea, mucha más altura a la que estamos. Así que arriba debe haber temperatura bajo cero. Capaz que nieva o capaz que es lo que queda del invierno que pasó hace poquito. Puede ser. Nosotros estamos yendo para ese lado, así que es lo que nos gusta. Estamos contentos, no es que estamos quejándonos, al contrario, nos encanta que haya nieve, nos gustaría ver de hecho, pero bueno, por lo pronto nos conformamos con las lindas vistas que hay en la ruta, ¿no? Y sí. Y como les contamos, estamos yendo hacia Santa Fe, en el estado de Nuevo México. Estamos como a unos 100 kilómetros por la ruta 41, que es una ruta interna. Miren ahí las construcciones de adobe. Bueno, están bastante tapadas por los árboles. Acá hay una iglesia. Estamos pasando por un pueblito ahora. El tanque viejo, decía ahí. Sí, estamos como todavía a 40 kilómetros de Santa Fe. Mirá, para allá está Madrid. Todas las construcciones de adobe, qué bonito. Mira acá. Mira por allá también. Sí. Así eran las construcciones típicas de esta zona. Y acá nos vamos a sumar a la autopista 285 Norte. Esta es highway. Quiere decir que es como más principal, me parece. Y acá vienen camiones y todo que recién vimos pasar. Miren ahí. Se ve que por acá pasa el tren. Y es un valle con casitas así desperdigadas. Me pone muy contento que estamos yendo para el lado de las montañas nevadas, Belu. Es increíble estas casas rodantes de tiro, miren, un camión RAM llevándola, a su vez lleva un jeep, o sea, es un quilombo. Porque con la camioneta no alcanza.
No, y además van muy rápido, van a más de 100 kilómetros por hora con semejante infraestructura movible. Esto es algo que me gusta mucho de la ruta de la interestatal que hemos usado hasta ahora, que te ponen la comida, qué marcas hay, estación de servicio, qué marcas, si hay algún hotel, todo en la misma autopista, ¿viste? Para ver si agarrás o no esa bajada. Claro, si lo sabes antes de bajarte. Bueno, y sin darnos cuenta estamos andando por la histórica Ruta 66, dice ese cartel. Dice, ¿no? No sé si será acá en esta parte. Bueno, no sé si será esta tampoco. Mira, por esa autopista que veníamos recién estaba el cartel de que salías a Las Vegas, si seguías. Ah, entonces capaz que sí. Decía Historic Ruta 66 y una flechita para este lado. Miren, un Cybertruck que encontramos por acá. Primero que vemos en Estados Unidos. Otra cosa que me encanta, que es como las películas, es que tengan los buzones afuera. Cada casa tiene su buzón en la calle, que son como los de las pelis. Claro, ahí. Ya estamos entrando a la ciudad de Santa Fe ahora. Siguen las construcciones así como de adobe. Son muy lindas, ¿eh? Como modernas y a la vez de adobe, ¿no? Como que siguen manteniendo el estilo. Hasta el hotel. Estamos yendo hacia el centro histórico de Santa Fe, a ver si encontramos un lugar para dejar a Blanquita y bajarnos a caminar, que dicen que es muy bonito. Nos hablaron bien, vamos a ver qué onda. Tengo ganas, la verdad, de bajar un poquito a caminar, ¿no? Estirar las piernas. Ya nos metimos en el centro histórico, ahora estamos buscando lugar para estacionar. Me está encantando lo que veo, o sea, muy pintoresco este pueblo. Tiene todas las construcciones de adobe o en colores tierra, como veníamos viendo en la ruta. Pero acá son más chiquitas las calles, entonces pasás entre las construcciones. Muy bonito. Encontramos acá un lugar con parquímetro para dejar a Blanquita, así que ya la hemos estacionado en este lugar. Miren, por acá tenemos un lindo edificio. Y lo mejor es que el parquímetro estaba pago. Cuando llegamos se ve que habían pagado ya las horas. Sale una hora, $1. Puedes pagar con monedas de 25 centavos, con tarjeta o con la aplicación. Y cuando llegamos ya decía el tiempo que quedaba libre. Nos quedaban 8 minutos hasta que se hiciera la hora de que empiece a ser gratis. Así que pagamos 25 centavos nada más. Re barato. Este edificio que les decía que era lindo es el Palacio de Justicia. Miren qué lindo. Lo bueno es que estacionamos súper cerquita del centro. Creo que estamos a 2 cuadras de la plaza principal. Sí, estamos en pleno centro histórico. Así que vamos a dar un paseo mientras nos tomamos unos mates. Esta ciudad tiene muchas curiosidades. De hecho, Nuevo México como estado es un estado bastante curioso. Es el único de los 50 estados de Estados Unidos, creo que son 50, que tiene más habitantes que hablan en español que en inglés, por ejemplo. Recordemos que Nuevo México fue parte del Virreinato de la Nueva España y fue parte de México ya independizado, pero entre 1846 y 1848 hubo una guerra entre Estados Unidos y México en la que México terminó firmando un tratado donde le cedía a Estados Unidos más de la mitad del país, es decir, estados como California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Arizona, parte de Wyoming, parte de Colorado, fueron cedidas. Una locura. Es muchísimo territorio. Pero bueno, convengamos que había perdido la guerra, así que por eso es que se dio tanto territorio. Así que Nuevo México y la ciudad de Santa Fe, que es la capital de este estado, tienen mucha influencia española, mucha influencia mexicana y también tienen una fuerte presencia de los pueblos originarios que habitaban
antes de que llegaran los europeos. Y eso se puede ver en las comidas, por ejemplo, acá se usan mucho los chiles, en un montón de cosas, está como todo muy mezclado, así que es muy interesante para visitarlo. Acá se pueden ver un poco las construcciones que les veníamos mostrando. Miren qué linda la arquitectura. El adobe era la construcción típica de los pueblos originarios, como les vinimos mostrando también en la ruta. Y acá en el centro histórico está súper bien conservado, o sea, todo está hecho prácticamente en adobe. Y a nosotros nos encantan las curiosidades, si miran nuestros videos ya lo saben. Y acá tenés para llevarte el diario o revista que quieras. Pones unas monedas y te lo llevas. Este es gratis. Bueno, pues es un folleto. Sí. Pero acá, por ejemplo, miren, $1.50 en cuartos y te llevas el Santa Fe New Mexican y tenés el diario. Miré este, Mar. Tengo acá. Este es gratis y mirá todas las revistas que hay. Claro, te lo llevas de la calle directamente. Sí, es de arte. A ver. Flor de revista, además. Esta es de cosas de la casa. Y es de mayo de este año, ¿eh? No me están dando algo viejo porque es gratis. Pero bueno, acá hay distintos diarios, calendarios, distintas cosas, algunas pagas y otras gratis. Miren acá este camioncito, parece modificado de lo largo que es. Tremendo, ¿cuánto medirá? Como 2 blanquitas son. Qué autos raros que hay acá en Estados Unidos. Y ahora vamos a ir paseando un poco para el lado de la Plaza Central. Otra curiosidad acá de Nuevo México es que esa es la bandera del estado y es el único estado del país que la bandera del estado no lleva los colores de la bandera de Estados Unidos. En el centro lo que tiene es el sol sagrado de los nativos que se llama Sia, que está ahí en el medio. Es una muestra, ¿no?, de la diferenciación que hace Nuevo México como estado, tratando de mantener sus costumbres, sus raíces. Y ahora hemos salido al Parque Central de Santa Fe. Es este de acá, miren qué lindo. Muchos restaurantes, es todo peatonal, no hay vehículos. Así que está lleno de tienditas, de recuerdos, gente disfrutando el rato, comiendo algo. Miren las artesanías, un school bus en madera, vaqueros. Qué hermosos buzos. Sí, tiene todo como el estilo así de estos diseños. Mira, ahí tenés para labrar tu moneda también. Le podés hacer el sol este que les decía. Si no, esta me imagino que... Ah, sí, acá dice, en la catedral. Palacio de Gobierno y un dibujo, entiendo yo, de los nativos. Miren lo anchas que son las paredes. La herencia de la cultura mexicana también se puede ver en que en Nuevo México se festeja el Día de los Muertos. Ahí hay un collar también con una calavera. Muy parecidas a las artesanías que veíamos en México. Sí. Miren, acá tenemos una librería, todo en español. Acá dice la mayor selección de libros en español de Estados Unidos. Qué lindas remeras, ¿no? Mira, con Breaking Bad. Claro, bueno, está hecha en Albuquerque, que es acá a 100 kilómetros. Está muy cerquita. Hay muchas remeras, con muchos diseños lindos.
Acá hay con globos aerostáticos porque no sé en qué época del año en Albuquerque se hace una fiesta anual de globos. Acá un cartel curioso que dice: nosotros nos llamamos al 911, con 2 balas por las dudas. Muchos autos como de colección o restaurados viejos, pero muy lindos hay acá en el parque. Mirá De ese hecho, chiquito. hay uno de juguete ahí en el medio. Mirá de Salta. Tiene la suspensión modificada, Belu. Como esos que son tipo, no sé, de monstruo que hacen así. Y a una cuadra nada más de la plaza central está la Catedral San Francisco de Asís. Es esa que está ahí atrás. Miren qué linda. Del siglo XIX. Dicen que está hecha sobre una antigua iglesia que era de adobe. Y la ciudad de Santa Fe se fundó en 1610 y desde ese momento es la capital del estado de Nuevo México, lo que la convierte en la capital estatal más antigua de Estados Unidos y además en una de las 3 ciudades más antiguas fundada por europeos. La verdad que me está encantando. Es muy diferente a todas las ciudades que veníamos viendo en México, tiene una arquitectura completamente diferente. Creo que hasta me animaría a decir a cualquier ciudad que visitamos en estos 4 años por América. Sí, es muy, muy diferente. Y también debo decir que de lo que visitamos hasta ahora de Estados Unidos, de lo más lindo también. Llevamos una semana hoy cumplida en Estados Unidos. La verdad que fue un gran comienzo de ruta. Sí. Diferente y por ahí no tan conocido, pero que está valiendo la pena. Y lo llamativo de esta iglesia es que acá afuera está la imagen de Kateri Tekakwitha, la primera indígena norteamericana en ser considerada una santa. Qué loco, ¿no? Acá afuera. Sí, mira, dice acá en el siglo XVII. Miren acá los ponchos, los tejidos, los caminos, vestidos. Por allá enfrente hay varios restaurantes. Se ve mucha gente en la calle, hoy es sábado, así que se entiende. Y esta es la capilla de Loreto, Loreto Chapel, que es conocida porque tiene una escalera milagrosa. Dicen que el carpintero la construyó y desapareció así nomás sin cobrar. Ya hemos escuchado esta leyenda en otras iglesias también. Pero bueno, es una escalera que no tiene ningún barandal. Yo me imagino que debe estar adentro y esto está cerrado. Dice Chapel Entrance por el costado, mira. Bueno, está cerrada igual, era hasta las 5 de la tarde. Llegamos tarde. Por acá podíamos ver la escalera. Pero bueno, nos vamos a quedar con las ganas de ver la escalera milagrosa. Hay muchísimas joyerías por todos lados. Y bueno, tiendas que venden artesanías de todo un poco como les hemos ido mostrando. Ya están muchos cerrando igual, y son las 6 de la tarde. Para nosotros es re temprano, o sea, acá anochece a las 8 de la noche. Y pero vos pensás que acá cenan a las 6. Hay que acostumbrarse a estos horarios. Acá hay otro cartel que dice Santa Fe Trail. Es una ruta histórica que unía a Santa Fe con Missouri. Así es, cuando Santa Fe todavía era parte de un México ya independiente, se abrió esta ruta que unía Santa Fe con Missouri, 1200 kilómetros para hacer comercio. Unía como la parte industrializada de Estados Unidos con el suroeste más desértico. Se usaba para hacer traslado de mercancías, de bienes, y también la usaron los estadounidenses para la invasión a México. Y bueno, después cuando Nuevo México pasó a manos de Estados Unidos y se empezó a usar el tren, es una ruta que quedó en desuso
Hoy en día es una ruta protegida, es una ruta histórica nacional que tiene diferentes paradas en el camino a través de los distintos estados que atravesaba. Nada, para que vayas informándote sobre lo que había. Otra cosa que estamos viendo en Nuevo México bastante es muchas tiendas que venden cosas de cannabis. Miren, mientras acá tenemos un Corvette estacionado, hoy vimos como 8 juntos que estaban yéndose a alguna exposición o algo. Y dejando de lado el Corvette, ¿qué onda el cannabis? Es legal en el estado de Nuevo México. Desde el 2007 es legal el uso medicinal y desde el 2022, o sea, muy reciente, es legal también para uso recreativo. Y bueno, los puedes comprar en tiendas como esa. Ahora hemos vuelto a la plaza. Miren qué particulares los bebederos. Este que tenemos acá es el antiguo Palacio de los Gobernadores. Y ahora nos vinimos a Canyon Road, que está afuera del centro histórico. Es una calle donde hay muchísimas galerías de arte. Creo que hay más de 100 y también hay restaurantes. Qué bonita, ¿eh? Seguimos con las construcciones de adobe. Ahora le sumamos mucho arte. Qué lindo que está para caminar Santa Fe. Acá hay un parque de esculturas que hacen como ilusiones ópticas. Esto muy artístico. No sé, yo imagino que debe estar toda a la venta. Puede ser. Como vinimos medio tarde está todo cerrado ya. Pero bueno. Miren, por allá atrás se puede ver la montaña nevada que veíamos hoy desde la ruta. Acá de hecho hay varios centros de esquí cerquita, porque esas montañas están bastante altas y en invierno acá nieva un montón. Hay una biblioteca, mira, del Rotary Club dice. Acá vos dejás el libro que ya leíste y te podés llevar uno. Ah, sí, está abierta. Funciona. Funciona. Vamos a cerrarla. Y vimos ahí en el mapa que había un cerro, el Cerro de la Cruz de los Mártires, y saben que si hay un atardecer y una linda vista de la ciudad no podemos perdérnosla. Así que claramente vamos a subir, es bajito además. Sí, no parece tan alto, pero después de todo lo que caminamos ya estoy un poco cansada. Este cerro es en honor a los mártires de la Rebelión Pueblo de 1860. Otro dato curioso del estado de Nuevo México es que acá se dio la rebelión de los pueblos indígenas contra la corona española. De hecho, con esta rebelión que hicieron en 1860 lograron sacar a los españoles durante 12 años. Ay, me agité, estamos en altura. Sí, está como a 2000 metros la ciudad. Bueno, durante 12 años los españoles no estuvieron en Nuevo México. Cuando volvieron, en teoría, volvieron en términos un poco más amistosos y de respeto hacia los pueblos originarios de esta zona. Pero en esta rebelión murieron 21 frailes y muchos colonos españoles. Así que esa es una de las historias que tiene este estado y ahora me voy a callar y voy a subir en silencio para poder respirar. Ahora sí, hemos llegado a la cruz. Hay unas casas hermosas acá que todos los días ven el atardecer. También hay vistas allá atrás, pero muy poquito a las montañas nevadas.
Y miren, por acá si empiezo a girar se ve toda la ciudad de Santa Fe. Tiene un poco menos de 100.000 habitantes, pero como habrán visto en el video, la verdad que es muy linda. ¿Qué vistas, amor? Es muy linda la ciudad. Lo que más me gusta es que las construcciones como que conviven muy bien con el medio ambiente, entonces uno desde acá no es que nota tanto las casas, obviamente en la parte del centro que está lleno de construcciones sí, pero las que están un poquito más alejadas se van perdiendo entre los árboles. Se ve mucho verde. Y siguiendo un poquitito más, acá hay un estacionamiento y por allá sí se pueden ver bien las montañas nevadas. Se ven los últimos rastros del invierno ahí. Y con ese atardecer hermoso que está cayendo por ahí, también con la luna llena que tenemos atrás, vamos a cerrar este video por Estados Unidos. Hemos conocido lugares muy lindos. Así que esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Nosotros vamos a ir de acá a Blanquita una vez que vamos el atardecer. Y de acá obviamente vamos a seguir ruta hacia el norte. Así que los esperamos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo para seguir descubriendo Estados Unidos juntos.